lo voy a colgar. Profesor, una consulta. Sí. ¿Hay un canal de YouTube para ver los videos? Porque yo siempre estoy en las clases, pero me perdí de una y estaba preguntando a los chicos del grupo y nadie sabía. Está en ¿Usted las cuelga? mi nombre, está con mi nombre. Ah, bien, gracias. Ok. ¿Alguien puede ver si estoy grabando? Sí, ¿no? Sí, profe. Estoy grabando. Ok, buenísimo. Entonces, mi canal de YouTube es Daniel Medardo Ontivero, ¿no? Está ahí, están todos los videos colgados como para que ustedes lo vean. Bueno, avancemos con esto entonces. Vamos a ver conquista y colonización, ¿no? En principio, ahí está. En principio quiero decirles que hay que desvirtuar esa palabra o ese concepto que uno utiliza generalmente cuando llega a los 12 de octubre cada año. Uno dice, ¿qué se recuerda hoy? Bueno, hace un par de décadas se decía, bueno, el Día de la Raza, bueno, asociado con el tema del descubrimiento de América, ¿no? En ese caso. Entonces, pero si uno se pone a pensar en relación a lo que vimos allá en diciembre, la idea del descubrimiento denota algo nuevo, ¿no? Algo que surge de la nada, ¿no? En principio, algo que carece de existencia. Pero cuando uno piensa en América, vemos u observamos, digamos, particularmente que la América ya existía, ¿no? Independientemente de los europeos, ¿no? El desarrollo sociocultural previo que nosotros hemos visto en una clase teórica, fíjense ustedes, denota, digamos, todo un... sí, acá hay sí puedo leer el chat, Camila, el tema del práctico sí va a ser hasta las 23:30, pero ahora estoy concentrado en el tema de la clase. Entonces, cuando uno habla sobre el tema de la idea del descubrimiento, entonces es un concepto mal utilizado. En realidad, en todo caso, podemos hablar de choque cultural, ¿no? Del contacto, en todo caso, dado entre lo que es la Europa en aquel momento, de finales del siglo XV y principios del siglo XVI, y que va a traer una serie de consecuencias que son como muy importantes, obviamente no solamente para el continente americano, sino también para el mundo conocido en aquel momento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, un detalle a tener en cuenta, y que siempre digo a otras clases en particular, los europeos no son los únicos que han conocido territorio americano, sino también fueron, por ejemplo, los vikingos, pero la diferencia entre uno y otro es que los castellanos particularmente, que ya voy a explicar por qué digo castellanos y no españoles, ellos sí generaron políticas o acciones tendientes a la conquista y a la colonización del territorio. Un detalle que acá vale la pena traer a colación es por qué digo castellanos y no digo españoles, simplemente porque en aquel momento lo que existía en la península ibérica eran diversos reinos. ¿Estamos de acuerdo? Uno de esos reinos era Portugal, por ejemplo. Ese perrito me está volviendo loco. Otro reino era el reino de Castilla, por ejemplo. También tenemos el reino de Aragón, por ejemplo. Un reino, el de Granada, que era un reino musulmán, por ejemplo. Es decir, lo que quiero decir acá es que al momento del contacto de los castellanos con el continente americano, lo que existía políticamente en lo que es la península, en este caso ibérica, eran como diferentes reinos, que luego comienzan a unificarse en virtud de un famoso matrimonio, ¿no? entre Isabel la Católica y Fernando de Aragón. A partir de ese famoso casamiento entre estos dos reinos, que va a llevar a la unificación del territorio, luego más tarde se va a constituir lo que va a ser España. ¿Está? Es un detalle, lo que digo es dato, digamos. En realidad, si ustedes quieren guardárselo, buenísimo, y si no, como para que lo tengan como referencia. La España en aquel momento, también un detalle interesante como para que ustedes lo tengan en cuenta, estaba atravesando por un proceso que se llama de reconquista, ¿no? La famosa reconquista española, que tiene que ver con el tema del avance de los pueblos cristianos sobre territorio musulmán.
¿no? Hay que recordar que en el siglo VIII los musulmanes comienzan a expandirse territorialmente, lo hacen por el norte del África y luego atraviesan por el Mediterráneo hacia territorio español, obviamente instalando allí unidades administrativas como califatos, ¿no? Entonces, esa presencia musulmana como que se va diluyendo a través del tiempo, y más aún cuando los cristianos avanzan en términos militares contra los musulmanes, expulsándolos de la península ibérica. Inclusive los castellanos, por ejemplo, cruzan el Mediterráneo hasta el norte de Marruecos, y ahí hay, por ejemplo, una famosa ciudad que se llama Ciudad de Orán, ¿no? Por eso acá en el norte argentino tenemos la última ciudad fundada por parte de los españoles, que se llama San Ramón de la Nueva Orán, que hace alusión precisamente a ese territorio. Entonces, hablando sobre ese aspecto, entonces, hay que pensar particularmente en quiénes son los hombres que vienen a conquistar el territorio, ¿no? Esto hace alusión al tema de la mentalidad de los conquistadores. Obviamente, al ser hombres, primero son machistas, ¿no? Ese es un primer punto de referencia. Segundo, vienen de un mundo medieval cristiano, entonces su forma de pensar, obviamente, va a girar en torno a la religión. Eso como para que ustedes lo tengan en cuenta, en la medida en que todo lo que ellos, en particular, traten de darle un entendimiento, digamos, lo hacen bajo el filtro de la religión. Por otro lado, también hay que decir que la España en aquel momento era una España totalmente intolerante hacia lo que es la diferencia cultural, ¿no? Hay que recordar, en este caso, la intervención de lo que es la famosa Inquisición española, que persigue a dos grupos étnicos que estaban ubicados precisamente en la península. Uno de ellos son los judíos, que son expulsados precisamente de la península, y otros son los moros o musulmanes, que o son obligados a convertirse al cristianismo, o en todo caso son expulsados precisamente de la península. Entonces, el hombre que viene a conquistar el territorio americano es un hombre totalmente intolerante, ¿no? Hacia lo que son las diferencias culturales principalmente. Es un hombre habituado a la guerra. Recuerden ustedes, esto de la reconquista española implica todo un proceso. Recuerden ustedes al propio Quijote de la Mancha, ¿no? Ese hombre ya en decadencia del medioevo, con su armadura, luchando contra los molinos y todo lo demás, y siguiendo, bueno, toda una serie de procedimientos vinculados con el mundo de la caballería, digamos, es propio de la época, ¿no? En este caso. Entonces, son hombres hábiles en lo que se refiere al tema de la guerra. Entonces, esos son los que vienen particularmente hacia América. Pero también hay un detalle bien interesante como para que ustedes lo tengan en cuenta. El hombre que viene, ya como dejando de lado el medioevo, es un hombre moderno, ¿no? En esa época, cuando se produce el contacto cultural, el mundo en general, el mundo conocido hasta ese momento, va cambiando. Ustedes dirán, profesor, ¿en qué sentido va cambiando? Bueno, va cambiando en términos de mentalidades, ¿no? Porque, por ejemplo, en las ciudades italianas, las del norte principalmente, ciudades que eran muy, muy comerciales, se produce todo un movimiento intelectual, cultural, que se conoce con el nombre del Renacimiento. ¿No? Renacimiento, en principio, si uno trata de definir esta palabra, Renacimiento significa renacer de las artes grecolatinas, ¿no? Entonces, vuelvo a insistir en esto. Renacimiento significa renacer de las artes grecolatinas. ¿Y qué significa esto? Que se trae nuevamente, se produce esta idea de renacimiento, de todas aquellas obras filosóficas principalmente del mundo griego, ¿no? De allá de un periodo antes de Cristo, fíjense ustedes. Entonces, por favor, el micrófono ese. Entonces, uno de esos filósofos que es rescatado por los italianos y por los renacentistas en su época, es Aristóteles. Y Aristóteles tiene mucha influencia en el pensamiento occidental a partir de ese momento, principalmente en lo que se refiere al tema de la esclavitud, ¿no? Para Aristóteles en particular, había gente que nacía para ser libre y hay gente que nacía para ser esclavo, ¿no? En este caso. Entonces, la condición de libre o de esclavitud era una condición de nacimiento, es decir, que no
no se podía cambiar bajo ninguna circunstancia, ¿no? Esa forma de pensamiento es la que va a influir, digamos, en el pensamiento de muchos filósofos o teólogos españoles en el siglo XVI, para cuando se discute el tema de la condición del indio en su momento, ¿no? Un detalle a tener en cuenta. Y otro aspecto también para tener en cuenta respecto al tema del Renacimiento, particularmente, es la valoración, en este caso, del cuerpo humano, ¿no? Hay todo, por ejemplo, las obras de Miguel Ángelo, cuando habla del David, ¿no? Esa obra o esa escultura totalmente desnuda, donde se muestra milimétricamente y con detalle cada uno de los músculos de este personaje bíblico, porque lo que retoma el Renacimiento son los personajes o escenas bíblicas, hace al Renacimiento, digamos, el prestarle atención al cuerpo humano, a la perfección del cuerpo humano. Y otro detalle también interesante, que va a influir también en todo lo que es el continente americano, es el tema que los humanistas, que también, ¿no?, entran dentro de esta idea del Renacimiento, los humanistas van despojándose de la idea de Dios, ¿no? Se pasa de una idea que se llama teocéntrica a una idea más antropocéntrica, en donde ellos, para dar explicación de las cosas particularmente, apelan al uso de la razón. Entonces, es la razón o la racionalidad lo que permite, en todo caso, comprender el mundo. Entonces, son como aspectos fundantes, digamos, si se quiere, de lo que uno va a entender como modernidad. Y respecto a ese tema, ustedes tienen muchísimos textos para leer al respecto. Digo, principalmente los postcolonialistas. Entonces, de esos textos saqué estos fragmentos que me parecen como muy importantes, ¿no? Por ejemplo, el libro que utilicé como referencia es este de acá, que se llama La colonialidad del saber, eurocentrismo y ciencias sociales, perspectivas latinoamericanas. Es un libro en donde hay varios artículos que han sido compilados por Edgardo Lander. Entonces, desde esa perspectiva he sacado algunas ideas que me parecen como muy importantes, que son estas. Primero, dice, la conquista ibérica, es decir, aquella llevada a cabo por Castilla, principalmente por el reino de Castilla, es el momento fundante de los dos procesos que articuladamente conforman la historia posterior. Uno de esos procesos es la modernidad. Muchos definen la modernidad, para que ustedes lo noten, como un proyecto hegemónico, ¿no? Que aún hoy existe, digamos, ese proyecto, ¿no? Y B, dice la organización colonial del mundo. Entonces, hay dos procesos acá que son como muy interesantes. Uno de ellos la modernidad y el otro la organización colonial del mundo, que lo vamos a desglosar enseguida. Dice, con el inicio del colonialismo, fíjense, no solo comienza la organización colonial del mundo, sino la constitución colonial de los saberes, de la memoria, de los lenguajes y del imaginario. Digo lo siguiente, hasta ese momento, digo, antes del contacto del mundo europeo con los americanos, el mundo conocido en aquel momento estaba dividido en tres partes. Esto como para que ustedes lo sepan. La primera parte es Europa, obviamente. La segunda es Asia. Y vinculado con Asia, bueno, la China, la India, ¿no? Europa siempre tuvo vínculos comerciales precisamente con esos territorios a través de diferentes rutas, ¿no? Digo, la ruta de la seda, la ruta del Mar Rojo, etc. Entonces siempre hubo un vínculo entre Europa y Asia. Si no, vean ustedes Marco Polo, la película de Marco Polo, por ejemplo, ¿no? O la serie, ¿no? Como para comprender esos vínculos. Entonces, el mundo conocido hasta ese momento era Europa, era, dijimos, Asia, y de África, el norte de África, ¿no? Por los contactos principalmente comerciales que habían entre musulmanes y el mundo europeo. Recuerden ustedes que Europa estaba atravesando por todo un proceso de oscurantismo, cuando uno llama la Edad Media, de decadencia, digamos, si se quiere, frente a todo un proceso de irradiación cultural proveniente desde el Oriente y proveniente de los propios musulmanes, ¿no? Entonces, un detalle acá a tener en cuenta es que antes de ese choque cultural, el centro del mundo
¿Alguien me hablaba? Yo la verdad que no puedo en este momento, a ver, ya lo veo un ratito. Ahí me esperan un ratito. Lo que voy a hacer es, voy a, vamos a sacar esto. Tengo que deshabilitar a los micrófonos porque si no, ¿quién tiene el micrófono abierto ahí? Hay alguien que tiene, y yo la verdad, me esperan un ratito, así yo busco el tema de deshabilitar. Esto ya lo tengo compartiendo. Ahí está. Entonces, volviendo a este tema, entonces el centro del mundo en ese momento era un mundo, no estaba en Europa, el centro del mundo estaba en el cercano Oriente, en Jerusalén más precisamente, porque ese mundo, antes del contacto cultural, era un mundo netamente cristiano. Entonces, como Jerusalén está asociado a Cristo y todo lo demás, ese punto se consideraba como el centro del mundo, ¿no? Esa situación va a cambiar, en principio, con el contacto cultural con el mundo americano. Cuando se habla sobre la constitución colonial de los saberes, es que el rol que han cumplido principalmente los cronistas, recuerden ustedes que han leído sobre eso en particular, no hablo específicamente de los indígenas, sino de los españoles, es que han ido aportando mucha información que ha servido, digamos, como base para la constitución de nuevos saberes, a partir de las exploraciones de ese mundo americano, se van constituyendo una nueva cartografía, digamos, si se quiere, y lo interesante es que la Europa, esa que estaba en una situación marginal en cuanto a desarrollo cultural, ahora pasa a ocupar un lugar central, ¿no? Que me parece que es como un detalle bien interesante. Entonces, en este caso, otro aspecto a tener en cuenta es, dice, la organización de la totalidad del espacio y del tiempo en una gran narrativa universal. Europa, fíjense, se convierte en el centro geográfico y la culminación del movimiento temporal. Siempre digo esta frase, ¿no? Con el contacto cultural con el mundo americano, con el contacto con ese otro que es culturalmente diferente y todo lo demás, Europa se descubre superior en términos raciales y culturales, ¿no? Creo que esto tiene mucho que ver con esto de cómo Europa se convierte en el centro geográfico, y esto de la culminación del mundo temporal tiene que ver mucho también con las ideas propias de la modernidad, ¿no? Hay una idea de carácter lineal en donde se sostiene que todas las sociedades deben transitar diferentes estadios como más primitivos, digamos, se quiere, hacia una sociedad de carácter civilizada, en este caso, la sociedad burguesa europea de aquel momento. Entonces, todas las sociedades deben de en este caso, transitar hacia ese rumbo. Entonces, fíjense, acá está con los cronistas, se da inicio a una masiva formación discursiva de construcción de Europa Occidente y lo otro, del europeo y del indio, desde obviamente, ¿no? Acá, desde una posición privilegiada del lugar de enunciación asociado al poder imperial. En este caso, voy a hacer referencia al tema del lugar de enunciación, ¿no? ¿Desde dónde se cuenta o desde dónde se contaba la experiencia del descubrimiento de América o del mal llamado descubrimiento de América? En mi caso, cuando iba a la primaria particularmente, me hacían dibujar unos mapas, ¿no? De los viajes de Colón, primero, segundo, tercero y cuarto. Y todo giraba en torno a un punto de referencia que era el famoso puerto de Palos, es decir, los viajes partían desde Europa. Entonces, en este caso, la idea particularmente es situar el discurso desde los países centrales, desde los países hegemónicos, digamos, si se quiere, ¿no? Entonces, en el caso de España, obviamente, a lo largo del siglo XVI y principio del siglo XVII, va a generar un discurso en donde obviamente
se sitúen desde un punto de vista hegemónico y donde van a generar un discurso con ese tipo de características, ¿no? En este caso. Eso dice Galeano, ¿no? Respecto al tema del discurso que surge, digamos, en virtud a toda esta política colonialista, digamos, si se quiere. Les leo lo siguiente, dice, acá no veo bien, dice, hasta el mapa miente. Si ustedes pongan en sus mentes el mapa que utilizamos de manera cotidiana quizás, o lo utilizamos en primaria o en secundaria. Dice, hasta el mapa miente. Aparentemente la geografía del mundo en un mapa que no muestra el mundo tal cual es, sino como sus dueños mandan que sea. Obviamente cuando habla sobre los dueños son los países del centro, los países centrales, son los países industriales, ¿no? En este caso, y si ustedes quieren traer a colación un ejemplo actual, son los países que actualmente tienen el control de la mayor cantidad de vacunas contra el COVID que se producen, digamos, a nivel mundial, ¿no? O sea, digo, estoy hablando bueno, de la Unión Europea, que de todas maneras está discutiendo con Gran Bretaña, en la Unión Europea entra Francia, por ejemplo, estoy hablando de Estados Unidos, por ejemplo, de Canadá. Canadá tiene cada un habitante 9 dosis de vacunas contra el COVID, lo cual muestra muy claramente, en este caso, la inequidad que hay a nivel mundial respecto a ese tema. Pero el dominio, dice, sino tal cual como sus dueños mandan que sea, se pone de manifiesto, digamos, en nuestros mapas. Dice, en el planiferio tradicional, en el que se usa en las escuelas y en todas partes, el Ecuador no está en el centro, ¿no? El norte ocupa 2/3 y el sur 1. América Latina abarca en el mapa mundi menos espacios que Europa y mucho menos que la suma de Estados Unidos y Canadá, cuando en realidad América Latina es 2 veces más grande que Europa y bastante mayor que Estados Unidos y Canadá. Ahí dice el amigo Galeano, el mapa que nos achica simboliza todo lo demás, geografía robada, economía saqueada, historia falsificada, usurpación cotidiana de la realidad del llamado tercer mundo, habitado por gente de tercera, abarca menos, come menos, recuerda menos, vive menos, dice menos, ¿no? Es muy contundente esta frase utilizada por Eduardo Galeano cuando hace relación al tema del mapa que nosotros utilizamos y toda la carga ideológica que se esconde detrás del mismo. Pero lo interesante de todo esto es que este mapa, o esta forma de mostrar a Europa en el centro del mapa, digo, tiene mucho que ver con la constitución de esos nuevos saberes que surgen a partir del contacto cultural con el mundo americano. Entonces, el amigo Galeano dice, bueno, ¿por qué el mundo no sería de esta forma, un mundo al revés? Fíjense, ¿no? Donde Europa no estaría... ¿Quién define lo que es el norte o el sur, o el este o el oeste? Obviamente esto tiene mucho que ver con una construcción, ¿no? Que responde a una finalidad determinada, ¿no? El amigo en este texto, creo que no tengo el mapa, tiene un hermoso mapa, que no acá, a ver, tiene un hermoso mapa similar al que ustedes están viendo. A ver si ustedes pueden ver ahí. También está al revés, ¿no? Y que hace alusión al tema de que los mapas resultan de todo un proceso de construcción ideológica que obviamente que hay que tenerla en cuenta, ¿no? Nosotros más que hacemos, en este caso, procesos sociales, ¿no? Pero acá hay un tema bien interesante que me parece que es válido avanzar en esto, que es caracterizar qué se entiende por modernidad o qué se entiende por la civilización moderna. Yo les dije, a ver, voy a leer el chat que pusieron en el chat. Bueno, dice Machacas que se retira, ¿no? Bueno, el práctico, usted lea, Fernando, cuándo tiene que entregar el parcial recuperatorio. Ahí está clarito, digamos, la fecha. Respecto al tema de la civilización moderna, fíjense, dice, se autocomprende como la más desarrollada y superior.
¿no? Ese es un detalle que va de la mano con lo que les dije anteriormente, cuando decía Europa, a partir del contacto con ese otro cultural, se autocomprende como superior en términos raciales y en términos culturales, ¿no? Va de la mano de esa idea. Cuando digo en términos raciales, y ustedes lo van a leer en este texto referido al tema de Bolivia en particular, van a observar en particular que esta idea de lo blanco es una clara construcción ideológica, ¿no? Que, bueno, que no tiene nada que ver con la situación genética de cada uno de nosotros, digamos, en particular, dado que independientemente de donde seamos en el planeta, tenemos un 99,9%, ¿no? De similitud en términos genéticos, digamos, si se quiere, ¿no? Entonces, lo que sucede es que nos hicieron creer, los europeos particularmente, la idea de que ser blanco era ser superior. Y esta idea tiene que ver, bueno, con la idea de la pureza de sangre particularmente, y obviamente con la idea del mundo cristiano en este caso, ¿no? Y en términos culturales, se dan cuenta, digamos, en este caso, que su cultura, obviamente, es totalmente diferente a la cultura americana, y obviamente la consideran superior. La superioridad, acá hay otro detalle interesante sobre la civilización moderna, es que, dice, obliga a desarrollar a los más primitivos, rudos, bárbaros, como exigencia moral. Es decir, a estos países, los del centro particularmente, los países industriales, alguien tiene el micrófono ahí, por favor, si lo puede desactivar. La Carla es, ¿no? Carla. Capaz que no está escuchando, Carla. A ver si la puedo, acá está, desactivar audio. Ahí está. Entonces, la superioridad, esto es bien interesante, ¿no? Vuelvo a leer, dice, la superioridad obliga a desarrollar a los más primitivos, rudos, bárbaros, como exigencia moral. Esto tiene mucho que ver sobre la idea del colonialismo, ¿no? Es decir, traer al continente americano la religión, ¿no? La única y verdadera religión, que es la religión cristiana, traer la cultura occidental, traer una lengua, que es la lengua castellana. Obviamente que eso tiene un impacto sobre los sistemas de creencias locales, sobre la lengua, sobre las identidades, digamos en principio. Esta idea de llevar la cultura occidental por una cuestión de exigencia moral hacia otros territorios se ve muy claramente a finales del siglo XIX, por ejemplo, cuando se produce el tema del reparto del África, particularmente, ¿no? En donde, en función de civilizar, se dice, civilizar, ¿no? A estos bárbaros en particular, se aplica toda una política, como en el caso de Chile a finales del siglo XIX, en el caso de Argentina, en el caso de Estados Unidos o el norte de México, una política de carácter genocida, ¿no? Obviamente con propósitos más que morales, económicos. Otro aspecto también como para mencionar ahí, dice, el camino de dicho proceso educativo de desarrollo debe ser seguido por Europa. Es de hecho un desarrollo unilineal y a la europea, ¿no? En este caso, obviamente. ¿Quién se iba a encargar de llevar la civilización a otros territorios considerados bárbaros? Obviamente que Europa, porque Europa era la que se consideraba, en este caso, superior y como el más desarrollado, ¿no? Dice, como el bárbaro se opone al proceso civilizador, ¿no? La praxis moderna debe ejercer, en último caso, la violencia si fuese necesario, para destruir los obstáculos de la tal modernización, entonces para lo cual se aplica lo que se llama la guerra justa colonial, en este caso, ¿no? La modernidad es un proyecto hegemónico, como ya les dije, que no acepta bajo ninguna circunstancia la diferencia cultural, ¿no? Esta es una característica luego retomada por los estados nacionales en el siglo XIX. Entonces, lo que hace la modernidad es reprimir las diferencias culturales. Eso es por un lado, digamos, ¿no? En este caso. Y todo aquel que no logre someterse a un proyecto civilizatorio, ya sea en el periodo colonial o ya sea, digamos, en el periodo republicano, automáticamente es eliminado, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, de los mapuches o de los pueblos o de los grupos étnicos de la Patagonia, ¿no? A finales del siglo XIX, que han terminado siendo exterminados a través de estas famosas campañas del desierto,
Lo mismo en su idea expansionista de parte de los Estados Unidos, esa famosa frontera oeste, la conquista del lejano oeste particularmente, dado que estos grupos étnicos no se adscribieron a ese modelo de civilización, o fueron en principio sometidos a reducciones de indios, o directamente fueron eliminados, ¿no? En este caso, esos modelos de eliminación de la población indígena se sitúan, uno puede decir, en el siglo XIX, pero también uno lo puede volcar, digamos, se quiere, al periodo colonial en este caso. Entonces, sí hay que apelar a la violencia contra esos indígenas, está ampliamente justificado bajo esta idea de la guerra justa colonial. Obviamente ustedes se imaginarán que hubo muchos indígenas que en un primer momento, dado el choque cultural o la conquista americana, terminaron muriendo, bueno, porque ellos defendieron su territorio, ¿no? En particular, entonces hay un impacto en términos demográficos que ya lo vamos a ver. Esta dominación, fíjense en esta dominación, obviamente que produce víctimas, ¿no? La violencia que es interpretada, esto es como un acto inevitable y con el sentido cuasi ritual del sacrificio, dicen los postcolonialistas. Dice, el héroe civilizador, en este caso pensado como el español, inviste a sus propias víctimas el carácter de ser holocausto de un sacrificio salvador, ¿no? Es decir, esto tiene mucho que ver con la idea del costo del progreso. ¿Qué significa el costo del progreso? ¿O qué significa la civilización para estos pueblos indígenas, ¿no? En este caso, obviamente, significa la muerte, ¿no? Aquel que no logra, en este caso, adecuarse a ese proyecto de civilización, ya vamos a ver sus características, ¿no? Automáticamente es desaparecido, ¿no? Para el moderno, como el conquistador que viene hacia América, el bárbaro tiene la culpa, ¿no? ¿Por qué? Porque se opone al proceso civilizatorio. ¿Estamos de acuerdo? Ese discurso es bien interesante que ustedes lo analicen cuando observamos las políticas públicas que se aplican en la actualidad en la zona del Pilcomayo. Ahí hay alguien que está con su micrófono abierto. ¿Quién será? Por favor, si lo puede desactivar. Por ejemplo, cuando se habla sobre la población infantil desnutrida, particularmente, por ejemplo, de los huichí, y más cuando hablan, ¿no? Más que hablan, no, cuando se mueren niños, ¿no? Huichí, de esos grupos étnicos, se dice en realidad que es culpa de ellos, ¿no? Porque no han querido ir al hospital, porque no se han querido vacunar. Entonces el Estado nunca asume la responsabilidad. Prefiere en todo caso, desde otro punto de vista, llamarlos vagos, que viven de los planes y todo lo demás, pero no hacerse cargo de las políticas que han beneficiado a la deforestación de los montes del Chaco, donde precisamente las comunidades indígenas podían obtener los recursos para la sobrevivencia. Entonces, obviamente, aquí el tema del progreso, mirado desde el punto de vista de los blancos, que tiene que ver con ampliar la frontera agraria, que tiene que ver con el tema de la producción de la soja para la exportación y todo lo demás, eso va a implicar un costo, ¿no? Y ese costo no recae en el blanco, sino recae en las poblaciones originarias y también en la propia naturaleza, ¿no? Hay que decir que la modernidad, bajo ninguna circunstancia, considera la naturaleza de la misma manera que en el mundo andino un ser vivo, sino la naturaleza es una mercancía. Y por lo tanto, desde la modernidad, el hombre ha dispuesto de la naturaleza y la destruye, ¿no? Tal cual como lo está haciendo en la actualidad. Entonces, el carácter civilizatorio para el blanco es como inevitable, ¿no? Pero esa inevitabilidad, perdón, tiene mucho que ver con el tema de que, bueno, implica sacrificio, ¿no? Hay un costo ahí de la modernización de los otros pueblos que son atrasados, ¿no? Y que deben someterse a esas reglas, si se quiere, civilizatorias. Entonces, podemos decir como un primer, en este caso, una primera conclusión, el contacto cultural provocó un profundo proceso en este caso, de reflexión sobre la naturaleza de estos hombres, ¿no? Es decir, la modernidad
que intenta imponer un proyecto civilizatorio, que mira al otro de manera distinta, que lo intenta reprimir. En una primera reflexión, digamos, que surge en América, es ¿qué son estos hombres? ¿No? Más cuando, y lo vamos a ver un poquito más adelante con algunas imágenes, más cuando los encuentran desnudos, ¿no? En lo que es el Caribe particularmente, cuando Colón toma contacto con los grupos étnicos de la zona, los encuentra totalmente desnudos, entonces dice, hemos llegado al Edén, ¿no? Estos son hijos de Adán y Eva. Entonces la reflexión que surge ahí es si estas entidades tienen alma. Y si no tenían alma, la discusión era si se podrían someterlos o no a la esclavitud. Entonces, un detalle muy importante a tener en cuenta y que ha formado parte de discusiones inclusive teológicas respecto a si el indio tenía o no tenía alma. Y eso hacía posible entonces la esclavitud o también la posibilidad de poder ser evangelizado. Obviamente que la situación luego se resuelve a favor de que sí tenían almas y eran propensos a la evangelización. Esto que mencioné anteriormente tiene mucho que ver con esos procesos de construcción de la alteridad, es decir, cómo el español construye al otro. En este caso, fíjense, los indígenas fueron puestos fuera de la normalidad de las relaciones entre los sexos. Para el blanco, ese otro cultural era homosexual, estaba desnudo. En muchas ocasiones también se los construye como el hombre bestia, hasta que tienen contacto con los incas y aztecas, en donde se termina cambiando la percepción que se tenía de los indígenas, en donde se transforman en paganos organizados, ¿no? Entonces, un detalle para tenerlo en cuenta generalmente. A ver, veamos la imagen anterior, fíjense, tiene que ver con las percepciones de ese otro cultural, con los mitos, ¿no? Fíjense, según los relatos, veían que habían indígenas que eran como altos, pero que no tenían cabeza, que sus ojos estaban en los pechos, fíjense ustedes, y totalmente desnudo. Lo contrario a desnudo, ¿no? Es vestido, ¿no? Que es una característica para el hombre moderno de la Europa en aquel momento, la de un hombre civilizado. Y acá, al otro lado, ven que hay como una pirámide truncada, dos hombres que le están rindiendo culto en este caso, al dios Sol. Entonces, para el europeo, estos son hombres paganos, ¿no? Entonces, son estados organizados, pero paganos, ¿no? Que desconocen la idea de Dios, ¿no? Y acá, bueno, ven esta idea, continúa, fíjense en la imagen renacentista, esta idea de recuperar el cuerpo, ¿no? El cuerpo y su perfección, y muestra al salvaje y la crueldad de estos a través del dibujo, ¿no? En particular. Claro que no muestra a los españoles quemando en las hogueras a los indios o asesinándolos, asesinando, digamos, a diestra y siniestra con sus espadas, ¿no? Son como visiones totalmente diferentes, pero el modo de cómo se construye, en este caso, la alteridad. Acá, ¿quién tiene el micrófono abierto ahí? Para seguir, digamos, en principio, quiero decir lo siguiente. La conquista fue una conquista violenta, ¿no? Fue una lucha, en principio, cuerpo a cuerpo, ¿no? Cuerpo a cuerpo, ahí lo voy a desactivar ahí está. Fue una lucha cuerpo a cuerpo. Desde el punto de vista material, para que ustedes lo tengan en cuenta, se impone por la violencia de la superioridad armamentística y de las tácticas de guerra, ¿no? Aunque podemos relativizar esa situación, gracias Franco, porque no solamente, digamos, fue la ventaja armamentística la que ha provocado la rápida caída de imperios como el Inca o el Azteca, sino también fue la conjunción de una serie de factores, ¿no? Si ustedes están anotando, por ejemplo, un factor fundamental de la rápida caída de estos imperios fue el tema de las epidemias, ¿no? Epidemias tales que lo vamos a ver más adelante, pero epidemias tales como la viruela, por ejemplo,
el sarampión, la influenza, la peste bubónica, inclusive enfermedades tan comunes como la gripe en la actualidad. Esto se debe, por ejemplo, en el tema de la gripe, particularmente se debe al hecho de que la población americana, al vivir aislada durante siglos, no había generado anticuerpos para determinados tipos de enfermedades. De ahí el tema de la catástrofe demográfica que se produjo a partir del tema del contacto, ¿no? Entonces, no solamente fue la ventaja armamentística, obviamente, el uso del arcabuz o de las armas de fuego, si ustedes quieren en general, el uso del acero en las espadas, contra recursos armamentísticos hechos de madera o de piedra, obviamente que es una ventaja, ¿no? Al igual que el tema del uso del caballo, ¿no? El caballo ha jugado un papel muy importante como factor sorpresivo, digamos, si se quiere. El caballo en la iconografía de la conquista juega un papel fundamental y está ubicado generalmente en el centro de las escenas vinculadas con la conquista, ¿no? Los conquistadores, como ustedes saben, tuvieron un motivo central para la conquista. Es más, la exploración territorial que se da en diferentes puntos de la América en aquel entonces tiene como propósito buscar oro y plata, ¿no? Entonces, la base de la conquista y colonización es el oro y la plata. Ustedes dirán, profesor, ¿para qué el oro y la plata? Bueno, el oro y la plata para que la Europa en aquel momento pueda continuar con sus intercambios comerciales con el mundo oriental. Recuerden ustedes que desde la China y de la India, ¿qué traían? Bueno, además de la pólvora, obviamente, bueno, ya la producían en Europa, pero digo, la seda, por ejemplo, el marfil, especias como la pimienta, por ejemplo, que servía para la conservación de la carne, otros productos de lujo, digamos, se quiere, bueno, esos productos eran intercambiados por oro y plata. Entonces, de ahí es que Europa necesitaba principalmente estos metales preciosos. Y el empleo de la violencia, otra característica, fíjense, fue considerado legítimo porque la ideología de la conquista y la dominación colonial fueron considerados pertinentes, ¿no? A través de esta idea de la guerra justa, ¿no? Porque llevaba a la salvación de los vencidos, dice, ¿no? Entonces, ahí está la idea civilizatoria. Eh, eh, Todo era justificado, digamos, si se quiere, bajo el filtro de la religión, ¿no? En todo caso, si este indígena era bárbaro, era incivilizado o era pagano, lo que había que hacer era convertirlo, ¿no? En este caso, obviamente, al cristianismo, y de ahí vendrán todas las políticas de conversión que uno puede encontrar. Entonces, la imposición, acá un detalle también que voy a agregar, la imposición del poder europeo por medio de la violencia de las armas, ¿no? Que ya lo dijimos, y bueno, podría ser una de las causas de la caída de los imperios, pero también quiero que ustedes tengan en cuenta esto que les voy a decir. La rápida caída de los imperios, tanto azteca como inca, también respondió al colaboracionismo de ciertos grupos étnicos que habían sido sometidos tanto por aztecas como por incas. Es decir, si ustedes quieren en términos actuales, no quiero llamarlo así, pero me parece que como más ilustrativo, fueron traidores, ¿no? Traidores. Ellos fueron los que aportaron recursos, fueron los que aportaron hombres para hacer la guerra, y obviamente fue una cantidad, la logística, son detalles ahí bien interesantes. Bueno, ahí está Mercedes, que dice la Malinche. ¿Quién es la Malinche? La Malinche fue una azteca, aparentemente, bueno, fue vendida, y bueno, y aprendió las lenguas, ¿no? Muy rápidamente, la lengua española, perdón, la lengua castellana, digamos, en particular, y actuó de traductora de Hernán Cortés, y gran parte del avance territorial de Hernán Cortés se debió principalmente a su intervención. Entonces, muchos la ven a Malinche como una gran traidora, ¿no? Es más, en México, como México es muy machista, aún en la actualidad, en los machos, ¿no? Con bigote, que tocan la guitarra y todo lo demás, cuando llaman a una mujer traidora, la llaman Malinche, ¿no? Es un estereotipo que se ha generado en México por mucho tiempo y que sigue vigente.
La conquista ha implicado, obviamente, la explotación del trabajo de los pueblos colonizados, y hay toda una política colonialista que intenta transformar la cultura para adecuar los cánones occidentales. ¿Quién está hablando ahí? ¿Quién está hablando ahí? Por favor, si puede, ahí está, mutar su micrófono. Entonces, acá aparece también, bueno, estas ideas de transformar la cultura, dice, para adecuarlas a los cánones occidentales, ¿no? Un detalle que, bueno, por ejemplo, uno habla sobre las políticas de conversión de los indígenas, ¿no? Ustedes saben que muy tempranamente, con los propios conquistadores, llegaron a América los dominicos, perdón, primero llegaron los mercedarios, después llegaron franciscanos, más tarde dominicos y mucho más tarde los jesuitas. Llegaron estas órdenes que se llaman órdenes mendicantes y que tenían como propósito la conversión de los indígenas, ¿no? Uno piensa particularmente en ideas de sus estrategias de conversión, ¿no? Algunos eran muy graciosos, como para que ustedes tengan en cuenta, por ejemplo, los dominicos sostenían que con el mero hecho de bautizarlos se convertían al cristianismo. Entonces se reunían o los reunían a los indios en plazas, en grandes plazas, generalmente al frente de los templos religiosos, y los bautizaban masivamente, ¿no? Con la idea de que ellos después iban a irse creyendo en Dios. Bueno, lo que menos hacían, ¿no? En realidad, cuando volvían a sus comunidades de origen, lo que hacían generalmente era, en este caso, continuar con sus prácticas rituales ancestrales, ¿no? Entonces, muchas de estas prácticas de conversión han fracasado a través del tiempo, ¿no? Si no, en la actualidad no seguiríamos creyendo en la Pachamama, por ejemplo, ¿no? O en el mundo andino, en algunas huacas, ¿no? Yo siempre digo lo siguiente, que ¿no? me parece muy interesante mencionarles. Cuando uno va al templo de la Virgen de Copacabana, en Bolivia, uno va a la misa, ¿no? A rendirle culto a la Virgen de Copacabana, que es la Virgen de la Candelaria. Entonces ahí, inclusive uno compra como pequeños objetos, ¿no? Casas, hasta títulos, si ustedes quieren, ¿no? La creencia, digamos, del mundo andino. Aparece el cura después de la misa tirando agua bendita y uno trata de que le llegue agua bendita al objeto que usted compró. Y luego, saliendo ya de la iglesia, se dirige a un calvario que está al frente, hace el calvario, rezará su Ave María, su Padre Nuestro, etc. Y al final, ya en la cúspide, encontramos a un chamán, ¿no? El chamán nos, ¿no? nos purifica y nos vende un terreno, inclusive lo compramos a 10 bolivianos, nos bendice los objetos que tenemos, ¿no? Eso se llama sincretismo o transculturación, que es una característica de los pueblos, en este caso andinos, ¿no? También acá en el noroeste argentino. Bueno, en Urcupiña, dice Jerónimo, hacen eso, claro. Ahí está presente el tema, sí, el tema de, en este caso, la transculturación y cómo el tema de las políticas de conversión no han logrado ser exitosas y muchas veces la iglesia tuvo que ser permisiva, ¿no? Para con estos ritos, ¿no? Siempre me acuerdo, no sé si sigue, pero el padre Olmedo en Humahuaca sabía participar, en este caso, de los rituales o ofrendas a la Pachamama, y él mismo, ¿no? La santificaba a la boca de la Pachamama y decía, mamita Pachamama, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones fue permisiva la iglesia sobre esta situación. ¿Alguien tiene acá? ¿Alguien? Ahí, Micaela, ahí está. Muy bien. Acá está el rol de las epidemias, ¿se acuerdan? Las poblaciones no poseen anticuerpos, lo cual produce una gran caída poblacional, en este caso, que ya vamos a ver, creo que tengo más adelante un pequeño gráfico. Digo lo siguiente, fíjense, se dice que la población americana, a la llegada del conquistador, tenía 90 millones de habitantes, obviamente distribuido en todo lo que es el continente. Y con el choque microbiano, con las guerras, con el sistema de explotación y todo lo demás, esa población indígena quedó reducida a tan solo 5 millones de habitantes. Fíjense ustedes, 85 millones de habitantes se murieron en el camino. Obviamente que es una tesitura
que se llama, bueno, una tesis alcista, digamos, quizá exagerada, no lo sabemos porque no hay datos que nos permitan a nosotros realmente saber cuánta era la población americana, pero que de todas maneras muestra el catástrofe demográfico que hubo en aquel momento. También, fíjense, con la conquista se produce la pérdida de cultivos, hay una exacción inmoderada de tributos que desequilibran la dieta original, dejando a la población sometida a los efectos de las enfermedades, por ejemplo. Hay nuevas condiciones de vida que se van imponiendo a los indígenas, muchos se ven sometidos a vivir, por ejemplo, en las reducciones, en las congregaciones, y, bueno, dice, profe, me pasó ver en los pueblos andaluces esto de la invasión europea a los árabes. Algunas de las mezquitas están terminadas por la religión. Bueno, es impresionante el contraste, ¿no? Hay algo ahí de política de conversión, digamos, se quiere, la sustitución de unos templos por otros, ¿tá? Que es lo mismo que se ve también en el caso americano. Si uno tiene la suerte de viajar al Cusco, por ejemplo, verá que el templo de los dominicos está sobre lo que es el Coricancha. Si uno va al templo de, en este caso, el templo mayor, en la catedral, verá que está sobre el emplazamiento de lo que era el templo mayor incaico. Entonces, esta política de sustitución es la que se da también en América. Fíjense, también se dan suicidios colectivos, ¿no? Como estrategias para revertir, digamos, se quiere, el impacto de la conquista. Bueno, dice Mercedes, ¿puede contar algún ejemplo de suicidios colectivos? En la isla La Española, en el Caribe, habían indígenas que si bien, bueno, habían indígenas que habían tenido contacto con el español, con Colón y sus séquitos, pero hay otros que decidieron huir hacia el interior de la isla, pero que en algún momento, eh, eh, a la hora de escapar y todo lo demás, no han tenido mejor opción que envenenarse de manera colectiva, y lo hacían con el jugo de la mandioca particularmente, con ese tipo de, o con venenos o con plantas naturales, se terminaron envenenando de manera colectiva, efecto de no tener contacto con los españoles, ¿no? En Buenos Aires dice, bueno, la masacre de los afros, cuando empezó la fiebre amarilla, para que, bueno, no nos quedan palabras y cultura afro en Uruguay. Exactamente, sí. La conquista también, cuando uno habla en general de los indígenas, pero también nos falta el otro cultural, ¿no? Que el otro cultural, en este caso el africano, que viene a América mediante un sistema de esclavitud, genera, obviamente, es interesante pensar el efecto que tuvo la trata de esclavos en el continente africano, todo el mecanismo que se llevó a cabo para, en este caso, para lograr, uno puede decir, capturar la pieza, luego era vendida. Imagínense ustedes todo el proceso de traslado de las piezas de esclavos hacia lo que es el continente americano. Muchos de ellos, un gran porcentaje de esa población se terminó muriendo en el camino. Bueno, acá también, bueno, dice, esto de los suicidios también se dio en esas culturas por parte de mujeres que se mataban para no ser vendidas. Mujeres que también mataban, bueno, el aborto sistemático, fíjense, el infanticidio, también un recurso que utilizaban las mujeres principalmente, y también la abstinencia conyugal por diferentes tipos de razones, y eso obviamente tiene un efecto en los niveles de la reproducción biológica de este tipo de población. Pero volviendo a los negros, hay como diversos tipos de películas que denotan lo cruel que fue este tipo de actividad. Un otro cultural, en definitiva, que se inserta en el continente americano de diferentes maneras, con una amplia influencia en términos culturales en algunos territorios. Hablo del Brasil o hablo del Caribe. En este caso, en el Caribe la esclavitud se mantuvo vigente, por ejemplo, hasta 1880 aproximadamente, al igual que, en este caso, bueno, hay una película ahí dice La pulsera de cascabel, hasta, por ejemplo, la esclavitud en Brasil, 1880, 1890, si no me equivoco, ¿no? Recién ahí se termina aboliendo la esclavitud. Y en Argentina, para que ustedes lo tengan en cuenta, jamás se abole la esclavitud, ¿no? Lo que se habla ahí es de la famosa asamblea del año 13,
donde en principio lo que se hace es la famosa libertad de vientre. Es decir, se dice que todo niño que nace a partir de esa fecha queda automáticamente libre. Pero el tema es que recién a partir de los 18 años, cuando logra la mayoría de edad, pero mientras tanto eres esclavo, ¿no? Entonces, son las situaciones del colonialismo que se van aplicando en ese contexto. Y en ese contexto, la religión, como ya les mencioné anteriormente, la religión jugó un papel fundamental en lo que se refiere a la justificación de la conquista, ¿no? No representa una alternativa, sino solo modalidades distintas y jerarquías, ¿no? Valores diferentes en el ejercicio de la dominación colonial, ¿no? Para la Iglesia, como así también para los castellanos en general, el indio, fíjense, era considerado como menor de edad, era considerado un ser inferior, ¿no? La Iglesia católica, principalmente, genera diferentes tipos de mecanismos ideológicos como materiales, por ejemplo, las reducciones, que tienden hacia lo que es el control de la población indígena, ¿no? Con el propósito, obviamente, de controlar la mano de obra. Entonces, este es un concepto que utiliza Bonfil Batalla. El indio es un objeto útil, ¿no? La colonización fue una empresa de explotación de la mano de obra, con propósitos de obtener oro y plata y otro tipo de productos, digamos, si quiere, para su comercialización. El indio fue útil, dice Bonfil Batalla, en la medida en que se convirtió en un objeto de explotación. Dos fueron los mecanismos para la explotación, utilidad del indio, el tributo y el trabajo, ¿no? Ya enseguida tengo partecita del texto de Bachtel, que ustedes leyeron precisamente para el parcial y seguramente me van a poder ayudar. Entonces, las tierras son de dominio de la corona, que las cede a particulares blancos a través de una concesión graciosa real, y es la corona la que se encarga de cobrar el tributo, ¿no? Entonces, cuando uno habla sobre la situación colonial del indio, está asociada particularmente al hecho de que es el que paga el tributo en este caso. Bueno, vamos al texto este de Nathan Bachtel, que se llama Desestructuración. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe. Sí, Rosa. Profe, más que una pregunta, un aporte, ¿no? De lo que usted decía, el tema de la civilización, y también yo lo asociaría con la homogenización, ¿no? De lo que fue esto del otro, del distinto, en este caso el indígena. Por ejemplo, una de las instituciones de homogenización permanente, no hasta hace mucho tiempo, fue el tema de la educación. Exacto. Una vez ya entrará la constitución, ¿no? Sí. Recién con la nueva ley, la ley argentina 26.206, es donde ahí ampara la ley nacional en uno de sus artículos el tema de los alumnos que tienen otra lengua, otro dialecto, ¿no? Porque si nosotros hablamos con nuestros abuelos, nuestros tíos, y generaciones anteriores, le decían que hablaban mal, porque se les criticaba el dialecto, y justamente eso también hizo que se perdiera, ¿no? Mucha parte de la cultura. Exacto. También el tema de los delantales blancos, o sea, si uno se pone a fijar fotos de mucho tiempo atrás, había delantales blancos impecables desde la Quebrada hasta la Patagonia, digamos, ¿no? O sea, eso de homogeneizar a todos y estar iguales. Y en el caso de la comunicación, el tema de el locutor oficial o la voz oficial, ¿no? O sea, el que estudiaba incluso, no hasta hace mucho tiempo en el ISER, no se toleraba que, más allá que todos podían acceder a poder estudiar locución, que se tenga un tono de voz de cada lugar, ¿no? De cada región, sino que sean todos homogéneos, todos con la misma voz. O sea, más allá del colonialismo que hubo en cierto momento en la conquista, hasta no hace mucho tiempo, muchos años, se produjeron muchos métodos, ¿no? De homogeneizar y de aculturizar permanentemente en todo el territorio argentino y americano. Sí, para Argentina hasta los dos censos anteriores, hasta la década del 80, no existían indios, ¿no? O sea, se pensaba, se utilizaba este discurso del crisol de raza, ¿no? Parecía que los que vivían en Argentina habían descendido de los barcos, ¿no? Entonces, un detalle bien interesante, esta idea que trae
Rosa, precisamente sobre la idea de la homogeneización. Dice Jerónimo, en el sur las madres mapuches estaban negando a pasar su idioma, algo parecido los indios de Estados Unidos, así tienen culturas. Los chicos mapuches eran marginados en las escuelas, ¿no? Habían hasta en la década del 70, 80 maestras que estaban orgullosas de haber civilizado, ¿no? De haber enseñado el castellano, de haber enseñado, ¿no? En este caso la religión y todo lo demás, ¿no? Y todo con esto del propósito de la homogeneización, que se da más claramente en el siglo XIX que en el periodo colonial. En el periodo colonial no hay tantas políticas que tienden hacia la homogeneización por el momento, pero sí hay una represión en términos, digamos, si quiere, culturales, ¿no? Que ya se va a ir perfilando a través del tiempo. Muy bien, avancemos con esto de desestructuración, con algunos conceptos. Este capítulo del libro es el que continúa al capítulo del libro que ustedes leyeron anteriormente y que se refiere a la estructura del Estado incaico, ¿no? Entonces, es como para retomar algunas ideas y capaz que alguien me puede ayudar a completar esa mirada, ¿no? Dice, ¿qué se entiende por desestructuración? Entendemos, dice, por desestructuración la supervivencia de estructuras antiguas o elementos parciales de ella, pero fuera del contexto relativamente coherente en el cual se situaban. Después de la conquista subsisten restos del Estado inca, pero el cimiento de que los unía se ha desintegrado. Para que ustedes, uno dice, profesor, ¿y cuáles serían esos elementos parciales que van a quedar, ¿no? En el contexto colonial? Por ejemplo, uno de esos elementos es la mita, ¿no? Recuerden ustedes que lo han leído, ¿no? Lo han leído oportunamente. La mita es un sistema de prestación de trabajo rotativo. Otro aspecto que va a permanecer en el tiempo colonial, aunque con algunas variantes, va a ser el tema del tributo. Es decir, estas comunidades que pagaban tributo al Inca, lo van a continuar haciendo en el contexto, en este caso colonial, al español. Nada más que su naturaleza va a cambiar, ¿no? Ya no va a ser en fuerza, bueno, digo, va a ser en fuerza de trabajo, pero también va a ser en producto de la tierra, va a ser también, digamos, en dinero, en moneda, entre otras cuestiones, ¿no? Entonces, si bien el ejercicio tributario continúa, su naturaleza cambia. Entonces, si uno mira, no sé si tengo acá, no, a ver si tengo acá. Si uno mira el cuadro, lo ven al esquemita acá, tenemos en la parte de arriba, está el Inca, ¿verdad? ¿Quién se anima a explicarme eso? ¿Quién me explica eso? Un ratito, brevemente. ¿Qué es lo que significa ese esquemita? Ahí está Agustina, ¿quién está? Rosa, Jerónimo, lo veo acá, pero ¿quién me puede explicar eso? Con sus propias palabras, no importa, ya los aprobé. En el parcial había el proceso. Sí, sí. Hola. Sí, es el proceso de redistribución del trabajo incaico, ¿no? Okay. Por un lado estaba, estaba el Inca, ¿no es cierto? Los Catunruna, en los Ailus, ofrecían su fuerza de trabajo. A ver, vamos a ordenar todo. Al revés. El Inca genera una ficción, sí, ¿verdad? ¿Cuál es esa ficción? Sí. La cuestión del ruego y la dádiva. ¿Está mal o no? No, sí. estoy todo. Sí. Así es. Bueno, entonces el Inca ruega, digamos, un producto o un servicio, y por otro lado los Ailu le ofrecen al Inca no, creo que estoy diciendo una cosa. Está nervioso.
Bueno, Está ahí. Sí, el Inca ponemos. genera una ficción legal que es que él se autoescribe como dueño de tierras, rebaños y mujeres. Y ese tipo de, bueno, tierras, rebaños y mujeres son entregados como una dádiva, digamos, en este caso, a las comunidades indígenas, ¿a cambio de qué cosa? En este caso la respuesta sería a cambio de su De la fuerza de fuerza trabajo. del trabajo. Sí, exactamente. ¿Sí? Entonces ahí aparece la idea del don y el contradón. Y la idea del ruego, ahí está en el medio el curaca, recuerden ustedes, es el que tiene la legitimidad en relación a los que integran el Ayllu. Entonces el Inca no puede acceder directamente a los integrantes de la comunidad, lo tiene que hacer a través de mecanismos como el ruego y la dádiva con el curaca, quien a su vez también genera este mecanismo de ruego y dádiva para con los integrantes de su comunidad. Entonces lo que ustedes pueden ver ahí básicamente son estos dos principios que han desarrollado ustedes, que es el principio de la reciprocidad y redistribución. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, el detalle acá es que con la presencia del español, el Inca ya lo sacamos al Inca de ahí y pondríamos al español. Entonces, lo que se mantiene va a ser la reciprocidad, ¿no? Pero la redistribución, hay una de las flechas que ya no va a volver a la comunidad. ¿Se entiende? Es decir, el español absorbe a través de mecanismos coactivos gran parte del excedente, pero en este caso no redistribuye ese excedente en la comunidad, sino que ese excedente va a parar en manos de, en este caso, del mercado. ¿Estamos? ¿Se entendió esa parte, verdad? Profe, Sí. Sí. ¿Puede volver a explicarlo, profe? ¿Eh? Usted. Sí, ¿quién es ¿Lo Mercedes? puede volver a explicar? en el caso de, perdón, en el caso de la redistribución, cuando estaba el Inca, volvía una parte, además también Jodorowsky, eso habla de la acumulación y todo lo demás, si había por ejemplo, una mala cosecha, esa acumulación permitía que la que se siguiera el circuito de redistribución, que en el caso del español se pierde porque, bueno, ellos se llevan todo y no le devolvían nada al Inca, ¿no? Obviamente. Exactamente. La gente. Sí, usted sabe que en Jodorowsky queda clarito, inclusive, bueno, también en Bastel, el tema de que quienes cumplían con la mita, ¿no? ¿Se acuerdan la mita, este sistema de trabajo y todo lo demás? Iban en un ambiente festivo, en esos días de trabajo era el Estado incaico el que les daba la comida, el que le daba dádivas, ¿no? Tejidos, coca, chicha, en general, ¿no? En ningún momento esa lógica tributaria interrumpía la producción en las comunidades de origen, ¿no? Cosa contraria a lo que va a suceder con la presencia, en este caso, de los españoles, ¿no? En donde el que va a cumplir con el tributo o el que cumple el tributo debe, por ejemplo, en el texto de Bastel habla sobre el tributo textil, ¿no? ¿Quién me puede dar referencia sobre el tributo textil en el contexto incaico? No estoy pidiendo todos los tributos, sino el tributo textil. ¿Cómo era el tema en el contexto incaico? En el tributo textil constaba en que el Inca le daba los recursos a los tejedores para que realicen el tributo textil y ellos solo le tenían que dar ya el trabajo realizado. O sea que solo daban la fuerza de trabajo. Sí, ¿quién me habla que no la veo? Candelaria. Candelaria. Muy bien, Candelaria. Efectivamente, tal cual como usted lo señala, en el contexto incaico era el Estado el que proveía de la materia prima, es decir, la lana. En el contexto español, no. Quienes debían de proveer de la lana era la misma comunidad, ¿no? Es decir, que el peso económico recaía en la comunidad misma, a diferencia del Estado incaico. Entonces son como dos lógicas totalmente diferentes, ¿no? Pero que en el caso español lleva a un contexto de explotación, digamos, si se quiere, ¿no? Entonces, fíjense, los incas, acá están, los incas fundaron su imperio, dice, asumiendo las instituciones tradicionales que previamente se habían desarrollado al mismo nivel de la comunidad,
hay una conservación de una cierta coherencia, dice en este caso Bastel, bajo ninguna circunstancia las necesidades o los requerimientos del Estado inca ponen en riesgo las necesidades de los ayllus, al contrario, hay una especie de complementación de las actividades. Lo contrario, el tema de, en este caso, cuando se produce la conquista española, en donde bajo ninguna circunstancia el español tiene en cuenta las instituciones tradicionales, en ningún momento el español tiene en cuenta las pautas culturales, el calendario agrícola, el calendario ganadero, etcétera, ¿no? Entonces, hay una cierta desconsideración, digamos, todo en función de lograr la dominación de estas comunidades. Entonces, como verán, la conquista española produce efectos negativos, profundos trastornos, que llevan o llevarán al tema del sometimiento de la sociedad. Acá está lo que les decía sobre la catástrofe demográfica. Fíjense en la tendencia de la caída poblacional 1519 y cómo esa curva, la azul, cae hacia 1605. Y al lado pueden ver la evolución demográfica de México. En 1519 habían 25 millones, en el 32 16 millones, en 1548 6,3 millones, en 1568 2.065.000, en 1580 1.900.000 y en 1605 casi 1 millón. Para que vean, en principio, esta catástrofe demográfica que se produce, bueno, en un territorio como el caso de México, ¿no? Y en los Andes meridionales también hay una tasa de disminución que es notable, ¿no? En el norte, por ejemplo, de cada 100 personas morían 60, en el centro 30 de cada 100 y en el sur también 30 de cada 100, ¿no? La disminución en términos globales es de 40 personas por 100, ¿no? Han terminado muriendo en ese contexto de la conquista y posteriormente colonización. Entonces, el Perú, al igual que en México, sufren una catástrofe demográfica que es evidente en términos de número, en términos de estadística, digamos, se quiere, y es otro aspecto que genera lo que se llama el traumatismo de la conquista, ¿no? Las causas de la caída demográfica o de la despoblación, el choque microbiano, como ya le dije, viruela, rubiola, gripe, pero también aparecen otras causas, ¿no? Las guerras civiles, por ejemplo, y los abusos de los españoles, ¿no? Se busca, bueno, la guerra, el compromiso con el pago del tributo, etcétera. Acá vuelve a aparecer nuevamente el tema de los suicidios masivos y los infanticidios, ¿no? Como causas de la despoblación. Entonces, tenemos como causas externas vinculadas con la caída poblacional, abusos, guerras, epidemias, y en causas internas puse reducción de la natalidad. Fíjense ustedes. También hay una desestructuración económica con la presencia de los conquistadores, estos principios de reciprocidad y redistribución, que muy bien ustedes pudieron leer en el parcial. De esos dos queda tan solo la idea de la reciprocidad, y esa reciprocidad queda manifiesta al interior de las comunidades indígenas y es permanentemente activada por el curaca entre los miembros de su comunidad. La reciprocidad en otros niveles, digo, entre el curaca y el español, en algunos casos se conserva, pero en otros casos desaparece. Y lo que desaparece totalmente es la redistribución, ¿no? Dado que, si bien ahora el Estado español absorbe el excedente, este ya no va a ser redistribuido entre los indígenas, ¿no? Es un detalle que marca la diferencia y que hemos venido mencionando anteriormente. Entonces el Cusco era el punto de convergencia y divergencia de las riquezas, ¿no? Esto era en el Estado incaico. En el periodo colonial, ya la capital no se instala en Cusco, sino se va a instalar en Lima, en la costa, y las minas de Potosí van a constituir pronto una nueva área de atracción del país, ¿no? Tanto uno como la otra ciudad, digo Lima y Potosí, se van a convertir en polos de desarrollo político y económico, ¿no? Y entre estos dos polos, el Cusco, antiguo centro del mundo, no juega sino un papel de intermediario. Entonces lo que se observa acá también es una desestructuración del espacio, ¿verdad? Ustedes cuando analizaban en el parcial el tema de la cuatripartición, ¿recuerdan muy bien?
cuando hablamos del Chincheysuyu, del Koyasuyu, del Antisuyu y del Kuntisuyu, veíamos que el centro o el Taipi que ordenaba esos 4 cuadrantes era el Cusco. Entonces, a partir de la presencia europea, ese Taipi o ese centro del mundo queda totalmente desvirtuado, ¿no? También un aspecto que queda desarmado, digamos, o desestructurado, es el tema de la complementariedad vertical de la economía andina. Esta sufre alteraciones, se introduce el tributo y la moneda. Recuerden ustedes que no existía la moneda, ¿no?, en el mundo andino, sino otros mecanismos. Ahí muy bonito me pusieron ustedes en el parcial el tema de cómo circulaban los productos a través de diferentes tipos de mecanismos, ¿no? Alguien me decía a través del trueque, otros a través de la reciprocidad y la redistribución, pero en ningún momento en los Andes meridionales aparece la moneda. Entonces la moneda traída por los españoles es un elemento también disruptor de las economías tradicionales. El encomendero, que es un personaje clave en el siglo XVI al menos, exige el suministro de productos, ¿no? Entonces, la noción de reciprocidad, por ejemplo, carece de sentido para el encomendero. Los indios no reciben de él ningún don, ni siquiera simbólico, y de este modo el tributo no solo les parece diferente, sino gratuito, ¿no? Ahí está donde ustedes deben poner el foco respecto a la diferencia que uno puede encontrar entre un sistema, el incaico, con en este caso, el español. Y el encomendero, fíjense, no les entrega generalmente ni salario ni alimento, y acceso a la mitad como forma de trabajo rotativo, ¿no? Entonces, eso lo trae a colación el amigo Baxter. Conclusión 1. Esto es literal del texto. La ideología dice que justificaba el sistema inca se ha derrumbado. En el mundo dominado por los españoles, las nociones de reciprocidad y redistribución carecen de sentido. O más exactamente, el sistema español utiliza fragmentos del antiguo sistema. La reciprocidad juega todavía un papel en las relaciones entre el ayllu y los curacas, ¿no? Y estos aseguran siempre una función de nexo entre los indios y sus nuevos señores. Pero mientras que la reciprocidad daba lugar a una rotación de las riquezas entre el ayllu, el curaca y el inca, la dominación española provoca una transferencia de bienes de sentido único, es decir, se produce el excedente que va a parar en manos de un núcleo central, ¿no?, que es de los indios, los españoles, pero no hay una contrapartida, como sí se puede observar cuando uno analiza la reciprocidad, redistribución y tributo en el caso incaico, ¿no? Fíjense en qué interesante. Entonces, esto de acá ya los hemos analizado. La moneda, fíjense, es un elemento disruptor de la economía, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque el tributo, que antes en el Estado incaico se pagaba en fuerza de trabajo, acá se cumple en parte en dinero, ¿no? Y esto obliga a que los indios comenzaran a salir del sector que le era familiar, es decir, de sus comunidades de origen. Entonces se pasará de una economía de autosuficiencia a una economía mercantil en donde gran parte de los productos que consumían los indígenas, principalmente aquellos que vivían en las ciudades, provenían del mercado. Y para acceder a esos productos se necesitaba principalmente moneda, ¿no? El tributo en dinero, fíjense, obliga a los indios a adoptar nuevas actividades en detrimento de sus actividades tradicionales, es decir, esas que realizaban en los aylus, ¿no? Ya que aquellos que parten para las minas o que van a alquilarse a un lugar lejano, abandonan el cultivo de sus campos y muchas veces no regresan. Por lo tanto, también hay como lugares vacíos, digamos, que se van generando en términos territoriales, ¿no? Un detalle bien. Y los curacas también, fíjense, si bien ellos rompen vínculo con el Inca, porque bueno, obviamente se muere, en este caso, adquieren como una cierta autonomía política frente a los españoles y van a jugar el papel fundamental de ser intermediarios en el contexto colonial. Respecto a las conclusiones, la segunda conclusión sería, en este caso, estoy viendo la hora ya para ir terminando,
Dice, de 1532 a 1530, las guerras, los abusos y sobre todo el choque microbiano provocan un brusco descenso demográfico. La distribución estatal desaparece, pero los españoles reemplazan al Inca y basan su dominio sobre ciertas instituciones preexistentes. Se prolongan las antiguas modalidades del cobro del tributo, aunque los nuevos señores no solo tienden a exigir trabajo, sino también productos que provienen muchas veces de las tierras comunitarias de los indios o son obtenidos mediante trueques. El ayllu constituye el núcleo resistente de la sociedad indígena, aunque contribuyan a alterarlo determinados conflictos internos. El culto oficial del Inca y del Sol muere con Atahualpa y los misioneros destruyen las huacas, no obstante persisten, acá dice, las creencias tradicionales, ¿no? Esa es una conclusión a la que llega, digamos, el amigo Baxter. Para terminar, en principio, este de acá. Se produce lo que es en los Andes meridionales, como también en Mesoamérica, se instala lo que se llaman los estados de conquista, ¿no? En donde se van conformando paulatinamente las jurisdicciones coloniales, ¿no? Es decir, qué sé yo, virreinatos, por ejemplo, las gobernaciones, las audiencias. Bueno, son jurisdicciones coloniales que no tienen bajo ninguna circunstancia un respeto al ordenamiento territorial propio del mundo andino, por ejemplo. Entonces, lo que se produce es un proceso de fragmentación política y cultural de las poblaciones nativas en general. Es evidente que en este marco de los estados de conquista se produce un proceso de desestructuración, ya les mencioné qué significaba. Hay una conquista rápida en las sociedades estatales, aztecas e incas, pero que se vuelve mucho más lenta y engorrosa y en algunos casos hasta imposible cuando hablamos de sociedades no constituidas en Estado, grupos étnicos que más bien son señoríos, o también que son cazadores-recolectores, como en el caso de los grupos étnicos de la región pampeana o de la región patagónica, por ejemplo, ¿no? Allí el Estado colonial no logra la conquista territorial. Sí hay vínculos comerciales, digamos, si se quiere, pero estos territorios recién van a ser conquistados efectivamente a finales del siglo XVI, ya en tiempos republicanos, ¿no? También el estado de conquista es motivo de la caída demográfica. Acá está, ¿no? Mayor resistencia en espacios de tribus y bandas, ¿no? Y acá aparece nuevamente la población africana, que no les dije anteriormente. Ellos se instalan como servicio, como personal doméstico, pero también en las haciendas, en las ciudades como artesanos y en las plantaciones, por ejemplo, azucareras, que son las que se instalan en el norte de Brasil, por ejemplo, y en el Caribe, ¿no? Hay una gran mortandad precisamente de esta población africana, con bajos niveles de reproducción, digamos, se quiere, ¿no? En este caso. Y esta última que les traje a colación, que es la característica de la sociedad colonial, ¿no? La que se instala acá. Primero, para que ustedes lo tengan en cuenta, la sociedad colonial es una sociedad estamental, ¿no? Es estamentos. Está la clase, bueno, está la clase vinculada con los blancos, están las castas, y abajo están los indios, y más abajo estarían los esclavos, ¿no? Estas castas son como compartimientos estancos, ¿no? No hay posibilidad de que el indígena pase al sector de los blancos, por ejemplo, a un sector privilegiado. Entonces, la sociedad también es una sociedad jerarquizada, evidentemente, están los blancos arriba y los no blancos abajo, y una manera de ordenar esa sociedad utilizando este criterio, ¿no? A través de un orden material y a través de un orden ideológico. Cuando uno habla sobre el orden material, la sociedad, digamos, colonial, se va a dividir en dos partes, ¿no? En dos repúblicas más bien. La República de Españoles, por un lado, versus la República de Indios por el otro. Lo que define al indio y su posición tiene que ver con el hecho de que está sometido a una racionalidad económica
que es la de pagar tributo, ¿no? El blanco no paga tributo. El único que paga tributo en el contexto colonial y que define su condición de subordinación es el pago del tributo. Cuando hablamos de repúblicas españoles y repúblicas de indios, ninguna de las dos se conciben como totalmente separadas. Ninguna tiene razón de unirse, de vincularse, ¿no? Eso es un aspecto sobresaliente, digamos, de la sociedad colonial. Y también una manera de ordenar esa sociedad colonial es a través del orden ideológico, ¿no? El racismo y su correlato, el tema del elitismo, ¿no? El hecho de creer que el mero hecho de ser blanco implica una superioridad racial sobre otros, el hecho de defender el linaje, el honor y la pureza de sangre es un aspecto determinante en la sociedad, digamos, colonial, que aún hoy en la actualidad persiste en el tiempo, ¿no? Hay madres que lavan a sus niños con té de manzanilla, con el propósito de que su cabello no quede más claro, en principio. Hay como una negación, ¿no? Hay algunas que en particular utilizan como cremas, algunos cremas blanqueadoras, por ejemplo, hay algunas que no se quieren quemar con el sol porque van a quedar negras, por decir, en este caso. Entonces, son todas como secuelas de ese pensamiento colonial, de ese racismo colonial que aún pervive en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, en Lima, en las playas particularmente, a las empleadas domésticas no se les permite entrar al mar, simplemente por la creencia de que ellas van a ensuciar el agua, ¿no? Entonces, el agua o la playa está destinada solo a algunos, no a todos, ¿no? En este caso. Y con respecto al tema del correlato al elitismo, tiene que ver mucho con el hecho de quiénes son los que gobiernan la sociedad, ¿no? Y obviamente, quienes gobiernan la sociedad son los blancos, ¿no? Es una élite, es un grupo restringido, ¿no? Creo que puse acá en la próxima, puse esta idea de que este elitismo implica la presencia de una aristocracia de raza, que es la única capaz de gobernar, en principio, y de ejercer este poder, este poder de carácter tradicional sobre los otros, ¿no? Que en virtud de su intelectualidad, en virtud de que no pertenece a su sector social, deben ser sometidos, digamos, socialmente. Entonces, el racismo colonial denota, bueno, la idea de la superioridad de blancos sobre los otros, ¿no? En este caso, sobre los indios, sobre los mestizos y sobre los negros particularmente, ¿no? Entonces, esta es la sociedad colonial que se puede configurar y que corresponde a la clase de hoy particularmente, y decirle lo siguiente. Los indígenas resistieron o se resistieron frente al sistema colonial, es decir, generaron como diferentes tipos de estrategias de resistencia. Ya en el siglo XVI, frente al avance de la conquista llevada a cabo por Pizarro y Almagro, generaron, por ejemplo, una experiencia que ustedes lo leyeron en Frank Salomon, que es la del estado neo-inca de Vilcabamba, en este caso. Uno de sus referentes era Titu Cusi Yupanqui, que ustedes pudieron leer. Otra resistencia, también en el siglo XVI, que podemos mencionar para que ustedes tengan en cuenta de que no les resultó tan fácil la dominación a los españoles, tiene que ver con el tema del movimiento milenarista Taquioncoy, que es un movimiento religioso que se da en la Sierra Central peruana. Tanto al norte como al sur también hay como diferentes movimientos mesiánicos de resistencia contra el avance español, en el siglo XVI. En el siglo XVII, por ejemplo, se produce lo que se llama la utopía andina, surgen como proyectos políticos redactados por los propios indígenas, por ejemplo, el del Inca Garcilaso de la Vega, o también el del propio Huamapoma de Ayala, que nosotros siempre estamos mencionando, ¿no? En este caso. Y en el siglo XVIII, frente a un paquete de reformas políticas que se dan, se producen una serie de revueltas y rebeliones, siendo la más importante la rebelión de Tupac Amaru y Tupac Katari hacia 1780. ¿Qué quiero decir con este paquete de rebeliones, revueltas, movimientos y todo lo demás? Es que los indígenas bajo ninguna circunstancia fueron sujetos pasivos y tanto de manera individual como de manera colectiva fueron recreando diferentes tipos de estrategias para lograr la sobrevivencia
dentro de un sistema de dominación que era totalmente adverso. Una manera de sobrevivir, por ejemplo, era a través de las denominadas cofradías, que cofradías son las que giran alrededor de determinados santos, ¿no? La cofradía de la Santísima Trinidad, por ejemplo. Bueno, son cofradías que estaban a cargo de cofras que eran indígenas en particular, pero que hacia su interior se organizaban a la manera tradicional andina, ¿no? Entonces era una manera de sobrevivir o de resistir frente al sistema colonial. Entonces, de esta manera dejo esta parte, espero que les haya sido más o menos clara la presentación. Ustedes entenderán razones de tiempo y todo lo demás, no nos podemos extender, pero es más o menos lo que yo necesito que ustedes tengan como ideas en general, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Lo pueden hacer por chat. Primero hagamos preguntas sobre la clase y después vuelvo a repetir lo que dije al principio de lo que nos viene en la materia principalmente. Camila dice ninguna duda, espero haber sido clara. De todas maneras, la grabación la voy a colgar entre hoy y mañana para que ustedes la tengan. Bueno, profe, sí, disculpe, Mercedes. ¿qué autor estamos analizando? En la cartilla que usted Sí. tiene, está Nathan Baxtel, que se llama Desestructuración, y también tenemos algo de Miguel Bartolomé, que es el texto que ustedes van a leer para la próxima semana. Bien, gracias. Sí, ahí alguien pregunta dónde cuelgo las clases, en mi YouTube, en mi canal, Daniel Medardo Ontivero. Ahí están, así es, Daniel Medardo Ontivero, ahí está, ahí ustedes pueden entrar y ver las clases que hemos sacado, digamos, la vez pasada y ahora. Bueno, ante la inexistencia de preguntas, digo lo siguiente. Nos quedan muy pocas clases. En realidad nos quedan 2. ¿Estamos de acuerdo? 2. Nos queda la del miércoles, que viene, que vamos a ver siglo XIX y parte del XX, y ustedes van a leer un texto de Miguel Bartolomé. Y nos queda la última clase, en donde ustedes ya tienen que tener leído el libro que les traigo como propuesta. El libro ese, la lectura de ese libro, resulta como muy importante, porque de ese libro ustedes se van a organizar para el coloquio final. Si alguien pregunta o me pregunta, profesor, yo tengo condiciones de promocionar porque no sé, etcétera, porque soy de primer año, no sé, cualquier condición que ustedes se puedan imaginar, digo lo siguiente: he revisado el Xiu Guaraní y vi, bueno, obviamente con sorpresa, porque a mí me facilita un montón el tema de la clase, el tema de la materia en particular, vi que todos y todas y todes están en condiciones de promocionar. Siempre y cuando cumplan ustedes con los prácticos, con los parciales, que ya lo probaron buenísimo, y el segundo parcial. ¿Estamos de acuerdo? Y esto es posible gracias a que hay una resolución donde se eliminan las correlatividades. Entonces, yo sugiero y pido que todos aprueben la materia y todo el mundo la promocione y aproveche esta posibilidad, ¿no?, de la promoción. Dice, bueno, aquí hay una pregunta, según el texto que dejó el concepto, había unas preguntas, entonces decía, ¿qué es civilización? Ah, ya, no entra civilización en ese texto, perdón, porque ese texto es de Bonfil, el texto de Miguel Bartolomé, no de Bonfil Batalla. ¿Está? Bueno, ahí quedó claro entonces, Agustina, ¿no? El tema de civilización no entra. Bueno, entonces, volviendo al tema del parcial. El parcial va a ser el 31 de abril. Yo ya esta semana o la otra, ya les voy a colgar el parcial, para que ustedes se queden tranquilos y lo vayan realizando.
Y sí me gustaría que nos vayamos organizando para el coloquio. ¿Cuándo hay una correlatividad entre aculturación y desestructuración? Bueno, sí, ahí sí habría, Jerónimo. Sí, el coloquio sería el día miércoles 7 de abril. ¿En qué consiste el coloquio? El coloquio consiste en una exposición de 15 minutos de carácter grupal, explicándome o explicándonos, por ahí lo veo a Agustín, el libro. Pero para llegar a esa instancia de coloquio, lo que se debe hacer previamente en 2 páginas es una reseña bibliográfica del grupo, del texto, una reseña bibliográfica del texto. Esto lo voy a poner claro tanto en WhatsApp como así también en el tema del Classroom, como para que ustedes lo tengan en claro. Entonces, va a ser una exposición de 15 minutos. Ahí ustedes se tienen que distribuir muy bien, va a ser a través del Zoom, y ahí definimos la nota con relación a su trayectoria con los prácticos y con relación al tema de las notas de los 2 parciales. Entre paréntesis, alguien pregunta, profesor, ¿con 6 se promociona? Sí, con 6 se promociona. Profesor, si recupero, ¿puedo promocionar? Sí, lo mismo, puede promocionar. La idea es que ustedes puedan transitar tranquilamente esta promocionalidad. Acá hay alguien que pregunta y lo voy a volver a aclarar. Primero, la primera pregunta para Laura. Hay alguien que dice, bueno, yo he trabajado siempre individual. Bueno, está aceptada. Tiene que leer el libro de todas maneras. Hay alguien que dice de 2. Buenísimo, de 2. Hay alguien que dice de 3. Espectacular. Hay alguien que dice de 4. Buenísimo. Hay alguien que dice de 5. Ya no. Nada. El grupo de 4 y de menos número. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, dice el libro, el link lo cargué en el Classroom y el libro está cargado también en WhatsApp. Está como para que ustedes lo lean. Dice, profe, tengo una pregunta. ¿Pudo ver mi parcial? Ya. A los que, esto es para Daniela, a los que en principio por un error mío, acepto, uno es humano y se puede equivocar, no vio el link del mapa conceptual y les restó un número, yo ahora me voy a, entre ahora o en el trayecto de esta semana, me voy a encargar de corregir esa nota para que se queden tranquilos. ¿Está? Dice, profe, el parcial 2, ¿es en marzo o en abril? Es el 31 de marzo. El 31 de marzo. Para pasar en limpio, entonces, el parcial sería sobre la base de los 3 textos que nos corresponden a este mes. El de hoy, el del miércoles, que es el de Bonfil Batalla, y el del el libro, entre ellas también el libro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, creo que aclaré. No, ahora para Camila, ya mismo termino con ustedes y ya mismo cuelgo las consignas. Es individual y ya mismo cuelgo las consignas de trabajo en el Classroom y van a tener hasta las 23:59 para terminarla. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Yo, profe, ¿Quién es Sol? Sí, Sol. cuando usted subió las consignas en Classroom del último texto, Sí. esas no van respondidas, ¿son otras las que va a subir? No, entendí bien. son orientativas, o sea, si vos leíste en función de eso, buenísimo, porque no se va, las consignas no se alejan de esos temas. Sí, lo leí. Bueno, entonces no se aleja de esos temas. ¿Estamos de acuerdo? Voy a preguntar, Profe, voy a redactar bien la consigna, pero va a ser casi lo mismo. Sí. esa era la misma pregunta, la duda que tengo, porque ella figura como tarea asignada, o sea que ahí no respondemos ni mandamos nada directamente. Nada, recién ahora cuando cuelgue las consignas y tienen que desarrollar. Listo, gracias. ¿Sí? Bueno, acá dice, ¿va a haber recuperatorio del trabajo práctico? Sí, o sea, todos tienen recuperatorio. ¿Estamos? Bueno, muy bien. Espero que les haya gustado la clase. Ya nos queda mucho menos, quedan ya 2 clases nada más. Les pido un esfuerzo más y la idea es que todos podamos el día 7 promocionar la materia y que terminemos satisfechos con la propuesta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, les mando en principio un saludo y nos estamos viendo entonces
el miércoles que viene, y a los que tienen que recuperar, los espero hasta el sábado. Así que bueno, Mercedes dice linda clase, Laura también. Buenísimo, buenísimo. Mensajes halagadores de Leandro, de Silvia. Así que bueno, les mando un abrazo y nos estamos viendo entonces la próxima semana. Nos vemos, un abrazo. Chao, chao. Profe, antes que se vaya una consulta. Sí. Habla Celeste. Yo tengo un trabajo con nota 50. ¿Ese es tu prueba? No, mi parcial está aprobado con buena nota. No, hablo de un trabajo práctico. ¿Uno solo y este aprobado? trabajo de hoy, ¿cómo? ¿Uno solo tenés Sí, uno aprobado? solo. No habría problema, ¿no? Sí. No, bueno, pero igual me interesaría porque el trabajo de hoy tampoco lo voy a poder hacer porque tengo otros compromisos. Y quisiera saber cómo hago con esos dos. O sea, lo corrijo a ese y a este se lo puedo mandar, no sé, después como recu. Como recuperatorio, sí, después. Pero usted habilita en algún momento... Habilitaría un recuperatorio. Ah, perfecto. Bueno, profe, eso quiero saber. Muy bien. El recuperatorio lo habilita de todos los trabajos, no solo de este, ¿así? Dijimos que ya no se pueden recuperar lo del 2020. ¿Estamos de acuerdo? No había escuchado eso. Sí, dijimos eso, que solamente se van a recuperar estos que están ahora. Sí me escribieron 2 personas la vez pasada, de gente del interior, que me dice que por problemas de conectividad no pudo realizar los prácticos. A ellos los habilité, pero todavía no recibí respuesta de ellos. Así es bueno, que... yo soy la que le mandó mensaje la vez pasada, yo estoy sin computadora ahora, muchas cosas se me imposibilitan, que le mandé mi parcial en fotos, porque se me complica, así que no sé cómo podría ser. Bueno, hacelo, yo lo voy a tener en cuenta, hacelo, no hay problema. Bueno, gracias, profe. Lo último que voy a responder, porque ya mi garganta no da más, dice, ¿cuáles van a ser, quién es Camila? El tema de los horarios. Ya lo voy a hablar con Agustín, cómo generamos un sistema para que ustedes puedan ingresar y reservar sus horarios, ¿no? Así que bueno, con paciencia. Y... Camila. Sí, mi pregunta es, ¿la reseña que hay que hacer para hacer colocación grupal o es individual? La reseña, si es la pregunta que vos me escribiste acá, la reseña va a ser grupal. El grupo que luego va a exponer el texto. Bien. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Después también voy a mandar cómo se hace una reseña, por las dudas no lo sepan hacer. Bueno, muy bien. Ahora sí, doy por terminada la clase. Nos estamos viendo entonces la próxima semana y les mando un fuerte abrazo. Chao, chao.